pegados a nosotros, porque no son un mismo espíritu y un mismo Señor. Muy bien, pues dicho eso, vamos a seguir con nuestro recorrido por el libro de Génesis, ¿eh? Porque tiene tanta enseñanza, es tan maravilloso este libro, como todos los libros de la Biblia, ¿no? Como toda la palabra de Dios, pero Génesis me está resultando personalmente de muchísima bendición. Me está mostrando cosas tan profundas, tan necesarias, que le doy gracias a Dios, ¿no? Por cada una de sus palabras, pero en particular porque me llevó a meditar en este libro y a profundizar en él y veo cuánta riqueza encierra, ¿no? Hoy llegamos ya al capítulo 30 y por hacer una pequeña introducción, recordemos que Jacob tiene que salir de su hogar, de su casa donde estaban Rebeca e Isaac, porque su madre, perdón, su hermano quiere matarlo. Y entonces él va ¿a dónde? Bueno, pues se va al lugar de donde salió Abraham, es decir, un sitio donde el paganismo impera. O sea, y esto no podemos perderlo de vista, porque Jacob se va a meter, digamos así, entre personas que no adoran al Dios único. Sí que son familia de Rebeca, sí que son familia de Abraham, pero ellos están inmersos en el paganismo total y absoluto. Y de ahí es donde Dios saca a Abraham. Y ahora él vuelve a buscar una esposa. Y esto es importante que no lo perdamos de vista, ¿no? No perdamos de vista que él está ahí, en ese ambiente. Ahora la pregunta que nos podemos hacer todos nosotros, ¿y tú? ¿En qué ambiente estás? ¿Dios te ha sacado del mundo? Sin duda. ¿Dios te ha rescatado? No me cabe ninguna duda. Ahora, ¿dónde estás viviendo, no? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Es piedad? ¿Es pureza? Me temo que todos en nuestros trabajos, en nuestro desenvolvernos diario, podemos percibir como lo que nos rodea es puro paganismo. Es una sociedad que vive de espaldas a Dios. Bueno, para comprobarlo simplemente tenéis que hablar de Cristo y veréis la reacción, ¿no? Dirán que eres un retrógrado, que cómo se te ocurre creer en eso todavía. Hombre, por favor, ¿verdad? ¿A que sí? Ahí es donde estás viviendo. Ahí es donde está viviendo tu familia. Ahí es donde se están desarrollando tus hijos. Ahí es donde tú estás trabajando. Ahí es donde tú estás comprando. Ahí es donde tú estás paseando. Pero no lo olvides. Por todos ellos murió Cristo. Pero no todos se benefician de lo que Cristo hizo por ellos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros hemos aceptado su sacrificio, lo hemos creído y vivimos conscientes de ese beneficio tan inmenso, ¿verdad? Hoy vamos a ver en este capítulo cómo se desenvuelve Jacob en este ambiente, con la familia de Labán, la familia de Abraham. Hoy podríamos decir que la imagen pública de algunas personas, a ver si estáis de acuerdo conmigo, la imagen pública de algunas personas se parece como un huevo a una castaña con su vida privada. Es decir, muchas personas tienen una imagen pública, pero de puertas para adentro, en su hogar, tienen otra vida totalmente diferente. Se suele decir, ¿verdad? Dice, bueno, yo de puertas para adentro hago lo que me da la gana, hago lo que quiero. A eso no le importa a nadie. Bueno, puedes hacer lo que quieras, evidentemente, nadie te lo va a impedir. Pero hay alguien que sí que está interesado en la integridad de nuestra vida. Es decir, en lo que soy públicamente y en lo que vivo en privado. Y ese es solo Dios. Dios se interesa en la integridad de nuestra vida, tanto en lo público como en lo privado. De ahí viene la palabra integridad, íntegro. Soy exactamente igual cuando la gente me ve que cuando no me ve. La vida de un cristiano, la vida de una persona que sigue a Cristo, debería ser una vida íntegra.
no debería cambiar dependiendo del entorno donde se desenvuelve. Debería ser lo mismo. Tanto si estoy en el entorno de mi hogar, con la puerta cerrada, como si estoy en la calle. Y esto es muy importante. Una cosa es creer en un Dios que me ayuda, y otra cosa muy diferente es vivir para un Rey justo y santo. Es muy diferente tener un Dios que me ayuda o vivir para un Rey y conforme a las reglas de su reino y consciente de que ese Rey sabe todo acerca de mí. ¿Cuántas personas les gustaría tener un Dios que le ayuda? No hay nadie que se niegue a eso. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es tener un Rey que gobierne tu corazón. Jesús nos hace parte de su familia. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Como un privilegio? Sin duda, lo es. Pero también para que lo honremos, para que honremos a nuestro Padre. Y lo honramos en todo momento. Pero además de eso, nos ha cogido, nos ha llamado, ¿para qué? Para extender su reino. Para reflejar su gloria. O sea, Dios no nos ha llamado y nos ha hecho parte de su familia tan solo para que nos vaya muy bien, ¿verdad? Quiero hacerte 5 preguntas en esta mañana. ¿Crees que tus deseos coinciden cada vez más con los deseos de Cristo? ¿Crees que tus deseos coinciden cada vez más con los deseos de Cristo? De darle honra, de glorificarlo, de extender su reino. Y la pregunta que siguiente es, ¿y cómo lo sabes que coinciden cada vez más? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que reflexionemos. ¿Has pensado alguna vez cuáles son los deseos de un traficante de armas, de un traficante de drogas o de un traficante de personas? Sus deseos son vivir bien, sin problemas, no tener enfermedad. ¿Hasta ahí coincidimos? Sus deseos son los mismos que los míos. Es más, él quiere lo mejor para su familia, para las personas que le rodean, para sus hijos, su esposa, su esposo, qué sé yo. O sea, esos son los deseos de un traficante de armas. Esos son los deseos de un traficante de drogas. Esos son los deseos de un proxeneta. Vivir bien, sin problemas, no tener enfermedad. Coincido. Entonces, ¿qué te diferencia? Pues que mis deseos cada vez se parecen más a los deseos de Cristo. ¿Y cuáles son esos deseos? Honrar a Dios. Darle gloria y honra. Eso es lo que te va a diferenciar. Tengo más preguntas. ¿Crees que es solo cuando las cosas salen como a ti te parece o como tú quieres que Dios te está respondiendo? ¿Que Dios te está ayudando? ¿Crees que es solo cuando las cosas te salen bien que Dios te está respondiendo? Y cuando te salen las cosas de forma diferente, es que Dios no me escucha. ¿Crees? ¿Crees que los contratiempos no los permite Dios? ¿Crees que cuando surgen conflictos en el seno de tu familia, en tu entorno de la intimidad, crees que son los demás los que tienen que cambiar? Esta pregunta es muy curiosa, ¿verdad? ¿Tú crees que cuando algo no funciona bien en tus relaciones, en la intimidad, en el seno de tu familia, son los demás los que tienen que cambiar? ¿Eso es lo habitual? ¿Así es como pensamos? ¿Así es como piensas? Y por último, y quinta pregunta, ¿sufres porque tus reacciones no son las que tú quisieras? ¿Sufres porque reaccionas como no quieres? ¿Porque sabes cómo tienes que reaccionar y no lo consigues? Bueno, son 5 preguntas que
podemos hacernos con cierta frecuencia, ¿verdad? Pero la primera es la que más me interesa. ¿Crees que tus deseos coinciden cada vez más con los de Cristo o estás estancada, estás estancado? Y tu vida no está viendo esa transformación. Porque si recordáis, dijimos que para ver una transformación en nuestra vida, una de las primeras cosas que necesitamos es hacer que nuestros deseos coincidan con los de Dios. Venimos a escuchar su palabra, venimos a entender su palabra con el propósito de saber cuáles son sus deseos. No solamente a decirle cuáles son los míos, si Él ya lo sabe. O sea, Él sabe cuáles son mis necesidades, sabe cuáles son mis deseos. Pero yo necesito saber cuáles son sus deseos si quiero honrarlo. Por eso escuchamos y meditamos la palabra, ¿verdad? Por eso diariamente buscamos de Él. Nos paramos al principio del día y quiero saber, Señor, qué es lo que tú deseas. Cuando oramos, no vayamos tanto con cuántos son mis deseos, cuáles son mis deseos, qué es lo que yo quiero, Señor. Porque el Señor puede pararse y decir, ¿ya te has parado a pensar, Andrés, qué es lo que yo deseo de ti? Esto tiene que ir cambiando nuestra vida. Si esto es así, si esto es un deseo genuino en el fondo de nuestro corazón, quiero saber qué deseas, Señor, para poder agradarte. Esto va a cambiar tu vida, de verdad, va a cambiarla. Y cuando nuestros deseos coinciden con los deseos del Señor, eso nos transforma. Y el Señor nos ayuda además a llevarlo a cabo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo único que nos interesa es cumplir nuestros deseos, surgen de nosotros malas hierbas, malas artes, malas maneras de actuar. ¿Por qué? Porque lo único que me preocupa, lo único que me interesa es que las cosas salgan como yo quiero. Sin embargo, cuando estamos centrados en lo que Dios quiere y yo quiero hacer lo que Él quiere, la cosa cambia. Porque quitamos la mirada de nuestro ombligo y ponemos la mirada en Cristo, en el cielo. Y nuestras reacciones y nuestra forma de hacer las cosas también cambia. Es totalmente diferente. Prueba mañana cuando te levantes o esta tarde cuando te pongas a orar y el Señor, se acabó. No te voy a decir lo que quiero saber lo que tú quieres de mí. Y quiero hacerlo. Y verás cómo tu vida cambia. Te lo garantizo. Y ponte en su palabra, y ponte a meditarla, y ponte a escudriñarla. Y verás como cuando surge el conflicto, cuando surge la necesidad dentro del seno del hogar, de puertas adentro, tus reacciones van a ser diferentes. Pero bueno, vamos a empezar a predicar, ¿no? ¿Empezamos o no con la meditación? ¿Os habéis quedado todos así? Ah, no, estáis sonriendo. Cuánto me agrada ver vuestras sonrisas porque creo que todos estamos pensando, creo que estamos en un mismo espíritu, la verdad. Que estamos todos pensando, pues quizás sea verdad, voy a probar, ¿verdad? Seguro que ya lo has probado más de una vez y ya, bueno, sé que tenéis una madurez suficiente espiritual. Le doy gracias a Dios por ello, de verdad, de verdad. Pero esas malas hierbas, vamos a ver que en la vida de la familia de Jacob, de Labán, vamos a ver cómo surgen malas hierbas, malas maneras. Yo le he dicho, esta predicación la he titulado Mandrágoras y malas hierbas. Vamos a ver las mandrágoras, aquí en Navarra también hay mandrágoras, luego os explico un poquito de qué va esto. Pero bueno, el relato es el siguiente, dice Génesis, vamos a ver cómo la envidia entre hermanas, entre familia, la envidia termina acabando en rivalidad, Y esto, dices, hombre, era la familia de Jacob hace tantos años. No, esto pasa en tu familia, pasa en la mía. Cuando hay envidias y celos, surgen rivalidades. ¿Vale? Vamos allá, vamos a leer versículo 1, capítulo 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo ¿qué? Celos, tuvo envidia. Esto nos puede pasar a cualquiera.
Es decir, que alguien tenga algo que yo también deseo. ¿Estoy pensando en qué? En mis deseos. Ah, no, yo pensaba que estaba pensando en los deseos de Dios. No, estoy pensando en mis deseos. ¿Vale? Y dice ella, Jacob tuvo celos, envidia de su hermana. Le rogaba a Jacob, dame hijos o me moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. Vaya hombre, ya empiezan los celos, empiezan las envidias y surgen la furia, la rivalidad. Dice, ¿acaso yo soy Dios? Le dijo, Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva Bila y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí. En la versión original dice, dará hijos en mis rodillas. Es decir, como si diera a luz en sus rodillas para que fuera ella quien tenía los hijos. Dice, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bila como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan. ¿Quién le puso el nombre? ¿Jacob? No, Raquel. ¿Quién se lo puso? ¿Bila? No, Raquel, que es la que está urdiendo todo. Le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bila volvió a embarazarse y le dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Ya no se trataba tanto de ganarse el amor de su marido. ¿Se trataba de qué? De vencer a su hermana. O sea, lo que habían comenzado siendo celos, termina siendo una batalla campal con su hermana. Lo que comienza siendo envidia, porque la envidia a fin de cuentas se trata de que, mira, yo no lo tengo, pero si por lo menos este tampoco lo tuviera, pues no me sentiría tan mal. Pero es que, ¿qué ocurre? Que yo no lo tengo, pero es que esta va y lo tiene. Esta tiene lo que yo quiero. Esta tiene mis deseos. Lo que son mis deseos lo tiene este. Este tiene dinero, este tiene, no sé, este tiene. Entonces yo sufro porque no tengo lo que el otro tiene. Eso es la envidia, a fin de cuentas. No me importa tanto no tenerlo ya, incluso lo aceptaría, pero por lo menos que no lo tenga él. La envidia, los celos. Y entonces ella va y le dice a Jacob, le dice, oye, dame hijos. Y dice Jacob, hombre, me estás pidiendo algo que no puedo hacer. Si Lea está teniendo hijos conmigo, no es problema mío, es problema tuyo, es que Dios no te ha permitido tener hijos. Pero vamos buscando cuando nos surgen problemas, cuando no tenemos esos deseos, a veces incluso recurrimos a las personas que tenemos alrededor y procuramos que esas personas nos den lo que no pueden darnos. Y encima nos enfadamos con ellos y ellos se enfadan con nosotros, lógicamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos hemos encontrado en una situación de desear algo tan intensamente que vamos a pedírselo a quien no puede dárnoslo? Y como no nos lo da, nos enfadamos con él. ¿Nos enfadamos con él por qué? Porque no nos da lo que yo deseo. Y en este caso, pues Raquel se enfada con Jacob y Jacob ya le contesta muy serio y dice, oye, ya vale, ya vale. Y acaban en rivalidades. Y vemos cómo Raquel dice, ella se alegra mucho porque dice, le estoy venciendo a mi hermana. Dice que le está venciendo a la hermana porque Bila, su sierva, le está dando hijos a Jacob. Por cierto, que el primer hijo que le da es Dan. Y Dan, la tribu de Dan, no aparece en la lista de las tribus que luego en Apocalipsis capítulo 7 aparecen, porque es una tribu que no está allí. Bueno, esto cuando lleguemos a esa parte ya lo estudiaremos, ya veremos por qué. Pero bueno, que lo sepas, simplemente esto. Esa tribu no aparece en la lista de Apocalipsis. Ya lo veremos por qué. Más adelante vamos a seguir recorriendo el Génesis, que tiene mucho que enseñarnos, ¿verdad? Ahora, continúa en el verso 9 y dice, mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Zilpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Zilpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo,
¡qué afortunada soy! O como dice otra versión, vino la ventura a mi vida. Entonces Zilpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo, ¡qué alegría tengo! Para dicha mía lo he tenido. Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Y dijo Lea, y llamó su nombre Gad. Las mujeres, dijo ella, me dirán dichosa. Fíjate. ¿Sabes qué pasa cuando usamos malas artes, cuando usamos malas hierbas en nuestro comportamiento con nuestra familia, con los más cercanos? ¿Sabes qué puede pasar? Es muy sencillo. Que nos pueden hacer lo mismo que nosotros les estamos haciendo a ellos. Raquel dijo, mira, aquí tienes a mi sierva, ten hijos con ella. Y Lea dice, ¿cómo? Ahora verás. Toma, aquí tienes a Zilpa, que también puede tener hijos. ¿Qué nos pasa cuando nosotros usamos malas artes, malas hierbas en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones? Pues que los demás pueden hacernos a nosotros lo mismo. Y eso es una bola que va en aumento y que puede acabar, vete a saber dónde, pero desde luego en nada bueno. Bueno, pues Lea dice, pues aquí está. Y Lea está más preocupada porque ya las mujeres le digan dichosa, ya no tanto por el ambiente familiar. Fíjate cómo el enfoque cambia. Ya no es que le preocupe mucho el bienestar de su familia, su relación con Jacob. Dice, no, me preocupa también lo que vean las de fuera, que me digan dichosa. Ya, como que cambia nuestro enfoque. Cuando usamos mal las cosas, cuando usamos las malas artes en nuestras relaciones, también cambian nuestros enfoques. Ya nos enfocamos hacia afuera. No nos preocupa tanto nuestra familia, que sí, que nos preocupa. Pero bueno, además de eso, la imagen de fuera, que me digan dichosa. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador, no? Cuando dice el Señor que los espinos y preocupaciones y las cosas, preocupaciones cotidianas y el atractivo, la riqueza, ahogaban y desplazaban el fruto de la semilla. Es que se quedaba sin fruto la planta. Bueno, pues todas estas cosas, todas estas artes no dan fruto, no dan gloria a Dios. No. Nosotros tenemos que desecharlas. No son la manera de actuar de Dios. Y nosotros queremos actuar a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Estas son las artes del mundo. Y la Biblia nos las presenta para que las conozcamos. Y nos dice, por aquí no. Por aquí no. ¿No vamos bien? Si queremos hacer los deseos del Señor, si queremos agradar a Dios, estos no son las maneras, ni las formas, ni los métodos. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra casa, con los celos, con las envidias, con las rivalidades, con las malas artes, con las malas hierbas. Pero fíjate, aquí aparece algo que me llamó mucho la atención, la mandrágora. Y dice, ¿por qué aparece esto aquí en este texto, en este capítulo? Bien, la superstición. El domingo pasado hablábamos de los ídolos, ¿verdad? ¿Qué es un ídolo? Nos lo explicó muy bien Javier, es fantástico. O sea, es decir, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, todo aquello a lo que le otorgamos un poder. Son cosas que crean en nosotros un temor infundado. Le otorgamos poder. Y cuando estamos en esta situación de rivalidad, cuando estamos en esta situación de querer hacer nuestros deseos, surge aquí el riesgo de caer en la superstición, de usar cualquier cosa para obtener esos deseos. ¿Y qué ocurre? Que el mundo te va a ofrecer cosas a través de las cuales puedes conseguir lo que tú quieres. Entonces, hay una oferta muy amplia. Puedes hacer uso de diversas cosas. Por ejemplo, la lotería. ¿Qué daño le hace a nadie, verdad? Comprar un décimo de lotería. No, es que estás poniendo tu esperanza, tu fe en esa lotería. O que si haces tal acción o si tomas tal cosa, se te va a solucionar. Pues no.
Pues no, cuando tú le otorgas poder a algo y no confías en Dios, ese algo se convierte en un ídolo para ti, porque le estás dando un poder que no tiene. Todo el poder es de Dios. Y cualquier otra cosa a la cual tú le otorgues poder se convierte en un ídolo para tu vida. Cuidado con la superstición, porque es tan sutil. A veces pensamos, dice, bueno, yo no soy supersticioso porque yo no, lo del 13, lo de la escalera, no. Estamos rodeados sutilmente de muchas cosas sobre las cuales podemos tener o podemos otorgarles un poder sobre nuestra vida que no lo tienen. Nuestra confianza debe estar puesta solo y exclusivamente en el Señor. Solo y exclusivamente en el Señor. Pero vamos a seguir adelante. Venga, verso 14. Nos situamos. Cierto día, durante la cosecha de trigo, en el verano, Rubén, el hijo mayor, encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Raquel le suplicó a Lea, por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche, le dijo a ella, pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea y Dios contestó las oraciones de Lea. Y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa, ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado 6 hijos. Más adelante, Lea dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Bueno, esta es la familia ideal, ¿no? La familia que todos estábamos buscando, ¿no? Aquí tenemos a Jacob, que le da igual que sea la sierva, que la otra sierva, que ahora me vuelvo con Lea, en fin. De verdad, hermanos, vamos a no idealizar los personajes bíblicos, porque estas historias nos muestran cómo eran ellos, cómo actuaban y cuánto tuvo que hacer el Señor en sus vidas, para llevarlos a ser lo que debían de ser. Y ahora la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿y cuánto tiene que hacer el Señor en mi vida para que mis deseos sean sus deseos? ¿Cuánto tiene que trabajar el Señor en mi corazón para que estas cosas no se produzcan? Porque no nos engañemos, estamos rodeados y estamos en el seno de familias que están viviendo situaciones, si no exactamente iguales a estas, situaciones desastrosas. Y es rara la situación y cada vez son menos las familias que tienen una estructura y tienen un comportamiento según el diseño de Dios. Pero nos estamos moviendo en estos ambientes, ¿eh? No hace falta que me explique más, no hace falta que me extienda. Lea dice, bueno, pues las mandrágoras tienen una cierta fama de que crean en la mujer pues la capacidad de engendrar hijos. Entonces, tomando las infusiones de mandrágora, pues se suponía que eran más fértiles. Le había otorgado poderes a esas plantas. Bueno, aquí en Navarra, como he dicho antes, también hay mandrágoras. Y las mandrágoras se usaban, por ejemplo, en los aquelarres de las brujas, ¿vale? Que también pues las transportaba vete a saber dónde e incluso llegaban a decir que se sentían volar en una escoba, cosas de estas. Bueno, la mandrágora, a fin de cuentas, la infusión de mandrágora es un alucinógeno
Y yo personalmente he podido ver a amigos míos, conocidos míos, que tras tomar infusiones de mandrágora se han quedado más allá que aquí. Es decir, han perdido la cabeza totalmente, ¿vale? O sea que la mandrágora tiene efectos y muy nocivos en la vida de la persona que la toma. Y abunda, como toda la mala hierba, abunda. Ahora, cuidado con asignarle poderes beneficiosos a ese tipo de plantas, porque se dan. Verso 22, vamos a seguir avanzando. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada aún otro hijo a mi familia. ¿Qué hubiera pasado si Raquel hubiera tenido la paciencia necesaria para llegar a este momento? ¿Qué hubiera pasado si hubiera confiado en Dios? ¿Qué hubiera pasado si Raquel hubiera dicho: no puedo tener hijos, pero si Dios no me da hijos, pues lo aceptaré? Pero voy a seguir confiando en que Dios sí me dará hijos si Él quiere. La impaciencia es una mala hierba que crece en nuestra vida. Queremos nuestros deseos y los queremos ya. Queremos que Dios actúe en nuestra vida en el momento en que nosotros deseamos, y las cosas no funcionan así. A Dios nosotros no le podemos poner condiciones. Es Él el que pone las condiciones. Es Él el que pone el momento. Él actuará en su momento si tú tienes la suficiente paciencia. Y no sé si recordamos que la paciencia en la vida del creyente es uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu abunda en nuestra vida, cuando no le tiene ningún tipo de cortapisa, la paciencia en nuestra vida se manifiesta. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Pero fijaros bien cuando usamos los métodos del mundo. ¿Qué es lo que se caracteriza? ¿Qué caracteriza esos métodos? La impaciencia. Lo quiero todo y lo quiero ya. ¡Lo quiero ya! Ahora, luego vamos a ver que si esto era en el seno de la familia, luego en el aspecto laboral con Labán tampoco le fue muy bien al pobre Jacob. Lo voy a resumir, no lo voy a leer entero. Pero Jacob le dice a Labán: mira, me quiero marchar de la casa, quiero ya trabajar por mi familia, porque, bastante he hecho aquí, he trabajado un tiempo por tus hijas, ya me voy. Y le dice: libérame para que regrese a mi casa. Él ya se quiere volver, dice: mira, todo esto que estoy viviendo aquí, yo quiero vivirlo ya en mi casa, cerca de mi familia. Y le dice Labán: el Señor me ha bendecido por causa de ti. O sea que Labán se da cuenta de que la presencia de Jacob y su actividad estaba siendo de bendición para él. Le dice: no, hombre, no, quédate, ¿qué quieres que te pague? Y le dice, Jacob le dice: no me pagues nada, mira, vamos a hacer una cosa, me voy a quedar un tiempo más trabajando para ti, vamos a hacer una cosa, de todos tus rebaños, que han crecido mucho gracias a cómo he trabajado yo, las ovejas rayadas, las ovejas oscuras, las cabras oscuras, mira, esas me las quedo yo, ¿vale? Y todas las ovejas blancas, pues te las quedas tú. Ese será mi salario, las ovejas manchadas. Y dice Labán: pues de acuerdo, ese va a ser tu salario. Pero inmediatamente coge Labán todas las ovejas manchadas y se las lleva 3 días de camino, las aleja. Es decir, todo lo que era el salario de Jacob se lo quita, se lo roba. Porque ¿qué puedes esperar del mundo? Pues que te robe. Y que te robe incluso la bendición, si puede. Como tú estás trabajando con los mismos métodos, estás en el mundo y estás trabajando con sus métodos, pues ellos actúan así. Labán le quita todas las ovejas. Y Jacob, aun con todo, como es muy listo, utiliza una artimaña, que es la astucia. Entonces pone unas ramas, las pela, y las ovejas, cuando están en celo, pone las más gordas donde estaban las ramas, de manera que todas nacían con rayas. ¡Qué listo era Jacob! No, qué astuto era Jacob, ¿no? Hay que ser astutos. Sí, pero con una astucia que de alguna manera, como dice el Señor, ya lo vamos a ver, pero con una astucia que nos lleve no a hacer daño a nadie, ni a robarle nada a nadie,
sino simplemente hacer uso de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad. ¿Tenemos que trabajar con inteligencia? Claro que sí, pero no solamente por nosotros, sino por los que nos rodean. Pero Jacob utiliza esa astucia y dice, bueno, me has robado a mí, ahora voy a hacer algo para hacerme con todas las ovejas. Y todas las ovejas fuertes nacían con rayas y con manchas, de manera que Jacob se vuelve a enriquecer. Malas artes, malas artes. No hemos sido llamados a eso. No hemos sido llamados a eso. Fíjate que la astucia humana, como recurso para obtener nuestros deseos, está lejos de darle la gloria al Señor. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos 16, 19. Dice, vuestra obediencia ha venido a ser manifiesta a todas las personas que os conocen. Saben que estáis en el Señor, saben que amáis al Señor. Y dice Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. Romanos 16. Yo me haré otra pregunta más, la sexta, en esta mañana. ¿Para qué nos va a dar Dios dones y revelación si no tenemos ningún interés en ponerlo en práctica, en servirle? Repito, ¿para qué te va a dar Dios más sabiduría? ¿Para qué te va a dar más astucia si no lo vas a usar para su gloria? No tiene sentido. Si le pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar para hacer lo que Él desea, para hacer su voluntad. Pero ¿cuántas personas buscan conocer más acerca de Dios, pero en realidad no piensan servirle? Mira, en la universidad donde trabajaba John Stott, hay una anécdota. Él tenía un compañero que era agnóstico y siempre estaban discutiendo. Era John Stott, el famoso predicador, y su compañero. Y entonces en una ocasión John Stott, después de mucho tiempo de insistirle y de intentar persuadirlo de la existencia de Dios, del amor de Dios, de la divinidad de Cristo, en una ocasión Stott le viene una revelación y él están en la fila del comedor y se vuelve a su compañero y le dice, oye, perdona, te voy a hacer una pregunta. Si Dios se revelara a tu vida, si tú fueras consciente de la realidad de Dios, ¿le servirías? Dice, por supuesto que no. Dice, pues es que por eso no lo conoces. Por eso Dios no se te revela. Es así de sencillo, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Pero fíjate, la astucia humana y la sabiduría de Dios son totalmente diferentes. Mira, os voy a contar una historia medieval. Se dice que había una vez un hombre rico que acusó a un cristiano, a un creyente, del asesinato de una mujer. Y como este hombre rico tenía mucho poder, tenía influencia en los jueces, le pagó a un juez. Y entonces este juez dijo, muy bien, no te preocupes, este es carne de horca, porque no ha matado a la mujer, pero yo voy a hacer que acabe en la horca. Entonces el juez, muy astuto el juez, dijo, mira, como tú eres creyente, eres cristiano y confías en Dios, vamos a hacer una cosa, que Dios te salve, ¿vale? Vamos a ver que sea Dios quien decida si eres inocente o eres culpable. Entonces hizo dos papeles y en los dos puso lo mismo, culpable. Dijo, coge un papel y el papel que cojas será lo que Dios ha elegido, lo que Dios te muestra. El cristiano por un momento meditó, cerró sus ojos, se puso a pensar. Pasó un momento, cogió uno de los papeles rápidamente, se lo comió y dijo al juez, ¿pero cómo voy a saber ahora si eres culpable o inocente? Dice, señor juez, abra usted el otro papel y el que me he comido es lo que Dios ha dicho. Sabiduría divina, ¿eh? Bien, la sabiduría de este mundo, dice Dios en 1 Corintios, que la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Necedad. Y fíjate que hay algo que yo descubrí en este versículo que me llamó mucho la atención y que yo quiero que lo pienses cada vez que te encuentras en situaciones difíciles. Dice,
Dice la Escritura, Dios atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Entonces, cuando tú estás pensando que cuánta maldad, cuántas malas leyes, cuántas trampas, mira, descansa, descansa. Cuando tienden una trampa a tus pies, tú confía en Dios y Dios va a hacer que quien pone la trampa caiga en ella. No seas impaciente, todo llega, Dios lo hará a su tiempo. Ten tranquilidad. Yo sé que aquí hay personas que podrían dar testimonio de que eso es cierto, de que es así, que han actuado mal contra mí y con el tiempo ese mal que trataban de hacerme se ha vuelto contra la persona que me lo trataba de hacer. Y yo doy testimonio, en mi vida ha pasado. Sé paciente, confía en Dios, tranquilo. Si te han puesto una trampa, si tú estás, no actúes como ellos, no actúes de la misma manera, ten paciencia. Espera, confía en Dios, clama a Dios. Bueno, luego acaba el capítulo relatando cómo Jacob consigue todas las ovejas de Labán prácticamente y al final pues ya veremos en el próximo capítulo que Labán lo echa. Pero vamos a hacer un resumen. Celos en nuestro comportamiento, envidias, rivalidades, superstición, darle poder a algo que no lo tiene, impaciencia, malicia, astucia, son malas hierbas que crecen en nuestro corazón. ¿O es a mí solo? ¿A vosotros no os pasa eso? No, vale, menos mal. Todo estaba predicándome para mí. Todas estas malas hierbas tienen un antídoto. Y deberíamos acabar por ahí, ¿no? ¿Verdad? Dice, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, lo que hace que fructifiquemos de forma diferente. Mira, el antídoto, lo que produce el Espíritu en el corazón de una persona que quiere hacer los deseos del Señor, lo dice Gálatas de una forma muy clara. Dice, es gozo, es paz, es paciencia, es gentileza, es bondad, es fidelidad, es humildad y es dominio propio. Y dice Pablo, contra estas cosas no hay ley. No hay ley. Nadie te va a condenar por amarlo. Nadie te va a condenar porque seas bondadoso con él. Nadie. Pero enchúfate al Espíritu Santo. Conéctate al Espíritu Santo. Porque para resolver esas cuestiones que surgen en el seno del hogar, como en el entorno público, para resolver todas esas cuestiones, lo único que es suficiente, lo único que es válido, es estar conectados a Dios. Es estar conectados al Espíritu de Cristo. Él es el que nos va a dar la paciencia, nos va a dar la bondad, nos va a dar la mansedumbre necesarias para no tener que usar las malas hierbas, esas mandrágoras que crecen en nuestro corazón cuando nos desconectamos de Él. Cuando usamos los mismos métodos que usa el mundo. Y qué fácil es eso, ¿verdad? Qué sencillamente nos echamos mano de las cosas que el mundo da. Mira, un versículo que me llamaba poderosamente la atención esta semana. Dice Romanos 14:23, si tienes dudas acerca de si debes o no hacer algo en particular, entonces es pecado si lo haces. Pues no eres fiel a tus convicciones. Estás dudando. Si haces algo que crees que está mal, estás pecando. Romanos 14:23. Si dudas, estás pecando. Me acuerdo de una muchacha que hace un tiempo me dijo, pastor, quisiera hacerme un tatuaje aquí, allá. Le digo, ¿por qué me preguntas? Es que tengo dudas. Y digo, pues entonces no lo hagas. No te lo hagas. Si tienes dudas, está mal.
Esta semana lo estábamos hablando, ¿verdad? Pero mira, escúchame, esto que acabo de decir ahora, si dudas estás pecando, si dudas en el sentido de que si tienes o no que hacer algo y lo haces, porque si dudas y no lo haces, no estás pecando, simplemente te ha venido el pensamiento, pero no lo has hecho. Ahora bien, esto tu carne no quiere oírlo. ¿A que no? Ni la mía tampoco. La carne, dice la palabra, que no solamente no quiere hacer la voluntad de Dios, la carne no quiere hacer los deseos de Dios, la carne no quiere, pero es que tampoco puede. La carne no puede someterse a la voluntad de Dios. En la carne no puedes. Tiene que ser conectado al Espíritu. Por eso conéctate desde que amanece hasta que te vas a la cama, conéctate al Espíritu de Cristo. Indaga en su palabra. Mira a ver cuáles son sus deseos. Pídele que te ayude a llevarlos a cabo. No pienses tanto en tus deseos. Piensa en los deseos de Cristo para tu vida. Piensa en qué quiere Él de ti. Y dile, Señor, pues aquí estoy. Y verás cómo sí, cómo te ayuda, cómo aparece ese fruto del Espíritu en tu vida. Y verás cómo te gozas y verás cómo disfrutas de la vida de otra forma diferente. Verás cómo serás diferente. Es decir, ¿qué es ser diferente? Ser apartado. ¿Y qué significa ser apartado? Ser santo, nada más. Si es que es todo tan sencillo. Si en las dificultades cotidianas y diarias fallamos y hacemos uso de las malas artes, ¿qué pasaría si estaríamos en una verdadera situación de riesgo? Si nos llevaran a un juzgado. ¿Qué pasaría si por ser cristiano, dar testimonio de Cristo, estaría en peligro la carretera de los garbanzos? ¿Qué pasaría? Si en tonterías o en pequeñas cosas familiares del hogar, del trabajo, de la convivencia cotidiana, fallamos y echamos mano de las malas hierbas, de las malas artes, ¿qué pasaría si estaría en juego tu vida? Por dar testimonio de Cristo. Más peligroso, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas que ahora por dar testimonio de Cristo se están jugando sus propiedades, se están jugando la salud y la cárcel. ¿Qué pasaría? Piensa, eso, igual es una bobada lo que te está pasando en casa, igual no es tan importante, ¿no? Y sin embargo estamos haciendo uso de las malas artes. Imagínate si la situación fuera complicada. Ni lo duraríamos, ¿verdad? Pues fíjate lo que dice el Señor. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sed astutos, prudentes, astutos, prudentes, como serpientes, pero ser inofensivos, sencillos, inocentes. Y fíjate que hay una diferencia, y quiero hacer aquí un matiz, entre lo que es ser sencillo y ser simple. El simple, según la Biblia, se le advierte de las cosas, no se aparta y recibe el golpe. Repito, el simple es aquel que se le advierte, no se aparta y le dan el golpe. El sencillo no. El sencillo es alguien inocente, inofensivo, que no pretende hacer mal a nadie. No usa malas artes. Ni celos, ni envidias, ni rivalidades, no van por ahí sus maneras de actuar. Dice el Señor, ser astutos, prudentes como serpientes e inofensivos, sencillos, inocentes como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo habéis de hablar o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla
en vosotros. Y la pregunta última, la séptima de esta mañana, ¿quieres responder o quieres que Dios responda por medio de ti? ¿Quieres que Dios hable cuando estás en situaciones delicadas en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo? ¿Quieres que sea Dios, la voz de Dios, la que se oiga? ¿Quieres que sean sus maneras, sus formas, las que afloren? ¿Quieres? Necesitamos estar conectados a Dios, conectados por su palabra, conectados por su espíritu. ¿Para qué? Para que Dios hable por mí. ¿No te parece algo maravilloso que Dios pudiera hablar a través de ti? Dice Jesús, no os preocupéis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, que habla en vosotros. Yo creo que es algo maravilloso, es deseable, o sea, es decir, si estamos llenos de las cosas de Dios, cuando surge el conflicto tanto en el hogar como fuera del hogar, y estamos conectados a Dios, es Él el que habla a través de nosotros. Nuestras reacciones van a ser las reacciones que Dios quiere. Tu amor, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame.